Damas y caballeros, hoy toca hablar sobre las comunidades virtuales. Adelante por favor. Podcasting. Definición de podcasting. Un podcasting es un formato bajo el cual se crea un archivo de audio digital, multimedia, generalmente de audio, aunque también se puede reproducir vídeo, el cual es posible distribuirlos a través de un sistema o archivo de redifusión con el canal RRS, y de ese modo podrá suscribirse y ser tratado por programas específicos que permitan su descarga y reproducción cuando el usuario así lo desea, aunque una manera más sencilla de percibirlo es tomándolo como si fuera una grabación de un programa de radio, y que su única distribución es a través de internet, ya que no se transmite a través de las ondas radiales. Y en realidad esa es la estructura de un podcast, la de un programa de radio. El término podcast deriva de la unión de las palabras iPod y broadcasting. Fue acuñado por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista del diario inglés The Guardian Ben Hammersley. En un artículo publicado en febrero de ese año hizo hincapié en lo barato de las herramientas para producir un programa de radio en línea, y en que constituye una plataforma ideal para aumentar la retroalimentación entre emisor y receptor, debido a la posibilidad de acceder a los contenidos cuando se desee. Asimismo señaló la facultad de hacerse suscriptor, a diferencia de los programas de radio convencional, y, como consecuencia, que el periodismo se universalizara, pues muchos más ciudadanos contarían con la posibilidad de dirigirse a un público amplio para comunicar. Hoy en día el uso del podcast en una estrategia de marketing online, y más concretamente, de contenidos, todavía no está demasiado generalizado. No obstante, se trata de un formato con mucho potencial. Según datos de Javespy, el 50% de los internautas escucha audio online, y es de esperar que su uso se incremente exponencialmente, sobre todo por la utilización masiva de los teléfonos móviles como medio habitual de acceso a Internet. Un podcast no deja de ser un tipo de contenido, como un post o un ebook, pero en un formato diferente, con las siguientes características. Es un audio digital que puede combinar voz, música y efectos sonoros. Normalmente suele presentarse en formato MP3 o WAV. Las grabaciones en podcast se alojan en una web desde donde pueden ser descargadas y muchas veces reproducidas en directo. Permite un contenido muy variado: noticias, tutoriales y otros contenidos didácticos, piezas radiofónicas, etc. No requiere una gran inversión, únicamente un sistema de grabación digital básico. De cara a optimizar el uso de este formato, es muy conveniente seguir los siguientes consejos. Los podcasts deben publicarse siempre con un título y una descripción con las keywords adecuadas, siguiendo los parámetros SEO, ya que en la actualidad los motores de búsqueda no son capaces de realizar una búsqueda adecuada de audio. A nivel estratégico, debemos intentar enfocar los podcasts en crear marca, branded, y tratar de posicionarnos como expertos en una serie de temas o un sector determinado. Aunque la elaboración de un podcast es bastante sencilla, no debemos descuidar aspectos como la calidad del audio y, en ciertos casos, la utilización de música y efectos para hacerlo más atractivo. A continuación enunciaremos 3 tipos de podcasting existentes. Podcast de vídeo. El podcast de vídeo, también conocido como podcast o videocast, a diferencia de un podcast de audio, la creación de un podcast de vídeo es como cualquier otro proyecto de producción de vídeo, y requiere más tiempo de producción y planificación. En cuanto al tamaño de archivo, la descarga de un podcast de vídeo requiere una conexión de gran ancho de banda. Esto es debido a que son archivos de gran tamaño, normalmente más de 100 megabytes cada uno. El formato preferido para podcast de vídeo es M4V o MP4, y pueden ser creados y o descargados por los usuarios.
podcasts de audio. Son únicamente de audio, generalmente en formato MP3. También puede ser los podcasts de audio en formato MP3. Son los más compatibles con todos los equipos y dispositivos de medios portátiles. Entre los aspectos positivos de los podcasts de audio se incluyen su tamaño de archivo relativamente pequeño, generalmente menos de 10 MB, y que son relativamente fáciles de crear. Podcasts mejorados son un tipo singular ya que combinan podcasts de audio con imágenes sincronizadas, similar a una presentación narrada. A menudo contienen múltiples imágenes que cambian a lo largo de la reproducción y se le puede agregar enlaces en vivo a páginas web así como marcadores para saltar de capítulo dentro del podcast. Una de sus mayores ventajas es que presentan el contenido visual y de audio manteniendo el tamaño del archivo casi igual que el de los podcasts de audio, mucho más pequeño que un podcast de video. Mejores plataformas de podcast. Ahora te voy a enumerar un decálogo de las que considero son las principales plataformas para podcast que hay a día de hoy. 1. SoundCloud. Con más de 175 millones de usuarios, esta es una de las herramientas más famosas y utilizadas de este mercado. 2. Spotify. 3. iVoox.